En Durango, hay un hospital que ha atendido a miles de personas a lo largo de los años. Con el tiempo, se ha modernizado y remodelado varias veces, pero una parte del hospital parece tener un pie en el pasado. Muchos empleados han contado sobre cosas raras que ocurren en los turnos de noche, y hay una historia en particular que ha circulado entre enfermeras y médicos por generaciones, la historia del ascensor que lleva a un piso fantasma. Cuando el hospital fue remodelado, solo se construyeron 5 pisos, y los ascensores están programados para detenerse solo en esos 5. Sin embargo, cada tanto, el botón del 6 aparece, iluminado, como si hubiera un 6º piso. Los trabajadores viejos del hospital aseguran que en el pasado existía otro piso, pero que fue clausurado y sellado hace décadas. Se dice que ese piso fue usado para pacientes en aislamiento, personas con enfermedades que no podían ser atendidas en los pisos normales. Con el tiempo, ese lugar se cerró y quedó en el olvido, o al menos eso se cree. Mariana, una joven enfermera que apenas tenía un par de meses trabajando allí, nunca había oído hablar del piso fantasma, hasta que una noche, en su turno de madrugada, una de sus compañeras le hizo una advertencia. Si alguna vez ves el botón del 6º piso iluminado, no lo presiones. No importa lo que escuches, o lo que te digan, nunca vayas a ese lugar. Al principio, Mariana se rió de la advertencia, pensando que era una broma para asustar a los novatos. Pero conforme pasaban las noches, empezó a notar cosas raras en el hospital. A veces, mientras recorría los pasillos solitarios en la madrugada, sentía que alguien la observaba. Otras veces, escuchaba susurros lejanos, como si vinieran desde el otro lado de una pared. Los demás enfermeros parecían tranquilos, acostumbrados a los ruidos del hospital, pero ella no podía dejar de pensar en la advertencia sobre el 6º piso. Una noche, mientras hacía su ronda, Mariana decidió usar el ascensor para ahorrar tiempo. Al entrar, presionó el botón del 4º piso, donde tenía que entregar unos documentos. Cuando el ascensor comenzó a moverse, todo parecía normal, pero de repente, las luces parpadearon y el ascensor se detuvo en seco. Mariana miró el panel, y su corazón se detuvo al ver que el botón del 6º piso estaba iluminado, como si alguien lo hubiera presionado. La puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro y desolado. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El piso estaba en silencio absoluto, y había una atmósfera pesada, como si el aire mismo estuviera atrapado desde hacía décadas. Miró el panel del ascensor, pensando en presionar otro botón para irse, pero algo la tenía detenida. Era como si una fuerza invisible la estuviera empujando a salir, a dar un paso más allá de las puertas. Con el corazón latiendo rápido, decidió asomarse. Dio un paso hacia el pasillo, y apenas puso un pie en él, las puertas del ascensor se cerraron detrás de ella, dejándola atrapada. Subió su linterna y comenzó a caminar, sintiendo que el ambiente se volvía cada vez más frío. Los pasillos estaban cubiertos de polvo, y en las paredes, podían ver viejos letreros de habitaciones que no habían sido usados en años. Había puertas a cada lado, la mayoría entreabiertas, y cada una parecía guardar un secreto. A medida que avanzaba, comenzó a escuchar algo. Al principio era un sonido leve, como un murmullo. Mariana intentó no prestar atención, pero el sonido se hacía más fuerte, y finalmente se dio cuenta de que eran voces. Parecían susurros, palabras apenas comprensibles, pero llenas de una tristeza indescriptible. Decían cosas como, no me dejes, y, todavía estoy aquí. Cada paso que daba, las voces se volvían más intensas, y la atmósfera se volvía más opresiva. De pronto, Mariana escuchó algo que la hizo detenerse, un llanto, suave, casi infantil, que venía desde una de las habitaciones al final del pasillo. Dudó por un momento, pero algo en su interior la impulsó a seguir. Abrí la puerta con cuidado, y allí, en el rincón de la habitación, vio una sombra pequeña, como la figura de un niño acurrucado. Trató de encender la luz de la habitación, pero no funcionaba, y la figura quedó inmóvil. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, acercándose un poco. Al escuchar su voz, la figura se movió lentamente y alzó la cabeza. Mariana sintió que el frío aumentaba, y cuando la figura se giró, vio un rostro que parecía desvanecerse en la oscuridad, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que Mariana no pudo apartar la mirada.
La figura la observó por unos segundos, y luego, en un susurro apenas audible, dijo, «Ayúdame». El miedo se apoderó de Mariana, y dio un paso hacia atrás. La figura desapareció, como si se hubiera deshecho en el aire, y el llanto cesó. Corrió de vuelta al ascensor, presionando frenéticamente el botón para regresar a los pisos normales, y para su alivio, las puertas se abrieron y pudo salir. Apenas regresó al quinto piso, todo volvió a la normalidad, como si el sexto piso nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, Mariana intentó hablar de lo sucedido con sus compañeros, pero todos la miraron como si estuvieran loca. «No hay un sexto piso, Mariana», dijo uno de los médicos. «Eso es solo una leyenda. Lo que viste fue solo tu imaginación». Pero ella sabía que lo que experimentó no era solo su mente jugándole una mala pasada. Las voces y la figura del niño la perseguían en sus sueños, y cada vez que miraba el ascensor, sentía un impulso oscuro, como si el sexto piso la estuviera llamando de nuevo. Desde esa noche, Mariana evitó usar el ascensor, y cada vez que caminaba por los pasillos de madrugada, sentía la misma opresión, como si algo o alguien la estuviera observando desde el otro lado de una pared. Sabía que el sexto piso era real, y que lo que había visto no era solo un eco del pasado, sino algo más, algo que aún estaba allí, esperando. Después de aquella noche, Mariana no podía quitarse de la cabeza la imagen de la figura en el sexto piso. Intentó convencer a sus compañeros de lo que había visto, pero nadie la tomaba en serio. Algunos pensaban que se estaba volviendo paranoica, y otros simplemente decían que estaba cansada. Pero ella sabía que lo que vio y escuchó era real. Sentía que las sombras del sexto piso la seguían, y cada vez que veía el ascensor, le parecía que el botón 6 parpadeaba, como si estuviera esperando que ella regresara. Una noche, mientras hacía su turno, Mariana decidió averiguar más sobre el hospital. Se dirigió al archivo, donde se guardaban los registros más antiguos. Pensaba que si el sexto piso había sido usado alguna vez, tendría que haber un registro. Empezó a buscar entre los expedientes viejos, y después de un rato, encontró algo que la dejó helada, un documento que hablaba de un piso especial en el hospital, construido hace décadas. Era una sección destinada a pacientes con enfermedades graves, y muchos de ellos nunca salieron de allí. De acuerdo con los archivos, el piso había sido cerrado debido a incidentes inexplicables y finalmente clausurado. Mariana sintió que el misterio se hacía más profundo. Decidió regresar al ascensor para buscar respuestas, aunque algo en su interior le decía que no lo hiciera. Era como si el hospital mismo estuviera tratando de anunciar que no continuaría. Pero la curiosidad y el impulso de entender lo que había visto eran más fuertes. Se subió al ascensor y, esta vez, sin pensarlo demasiado, presionó el botón 6. El ascensor comenzó a moverse y las luces parpadearon, pero Mariana no sintió miedo. Sabía que necesitaba enfrentarse a lo que había experimentado. Cuando las puertas se abrieron, volvió a ver el pasillo oscuro, pero esta vez, había algo diferente. Al fondo, la misma figura del niño que había visto en su primer encuentro estaba de pie, observándola. Mariana subió su linterna y avanzó con cautela. A medida que se acercaba, comenzó a escuchar las voces de nuevo, pero esta vez eran más claras. La figura del niño la miró con ojos llenos de tristeza y, en un susurro apenas audible, le dijo, «No te vayas. Estoy atrapado aquí». En ese momento, Mariana sintió que todo se volvía borroso. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y el aire se hacía denso, como si el lugar estuviera cargado de energía. Miró hacia atrás, pensando en regresar al ascensor, pero la figura del niño seguía allí, como si no la dejara ir. Empezó a sentir miedo y a preguntarse si realmente había cometido un error al regresar. De pronto, las luces parpadearon de nuevo, y Mariana escuchó un sonido que la hizo estremecerse. Era un llanto, pero no era el niño. Venía de otra habitación, una puerta al final del pasillo. Sin saber por qué, sintió la necesidad de entrar allí. Cuando abrió la puerta, vio una sala con camas oxidadas y sillas rotas, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Pero lo que más le llamó la atención fue un espejo antiguo colgado en la pared, cubierto de polvo. Se acercó al espejo y, con la mano temblorosa, limpió una pequeña sección. Vio algo que no esperaba,
detrás de su reflejo, había una figura que la observaba. Era un hombre mayor, con ojos tristes y una expresión de desesperación. Mariana intentó dar un paso atrás, pero sintió que el reflejo del hombre extendía una mano hacia ella, como si quisiera decirle algo. «Ayúdame», dijo en un susurro profundo. «Nos dejaron aquí». Mariana sintió que el terror se apoderaba de ella, pero antes de que pudiera moverse, el hombre en el espejo desapareció. Volví a escuchar el llanto, pero esta vez, parecía más lejano, como si las voces estuvieran tratando de guiarla hacia algún lugar. Con el corazón acelerado, decidió seguir el sonido, pero cuanto más avanzaba, más oscuro se hacía el pasillo, y más fuertes se regresaban las voces. Al final del corredor, llegó a una puerta cerrada con una placa oxidada que decía, «Sala de aislamiento». Mariana intentó abrirla, pero estaba bloqueada. De repente, la temperatura del lugar comenzó a bajar, y sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente, y vio que el niño estaba de nuevo ahí, mirándola. Esta vez, sus ojos no reflejaban tristeza, sino algo más profundo, algo oscuro. Antes de que pudiera reaccionar, el niño extendió la mano hacia ella y, en un tono grave, le dijo, «No deberías venir». De un salto, Mariana retrocedió y corrió hacia el ascensor. Presionó frenéticamente el botón para bajar, y apenas las puertas se cerraron, comenzó a llorar. Sentía que algo la había seguido, que las sombras del sexto piso no la dejarían ir tan fácilmente. Cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron en el quinto piso, salió corriendo y no se detuvo hasta estar afuera, en el aire fresco de la madrugada. Después de aquella noche, Mariana nunca volvió a usar el ascensor. Pedía cambio de turno o hacía todo lo posible para evitar las noches. Pero sabía, en el fondo, que el sexto piso la estaba esperando, y que lo que había visto no era solo una ilusión. Las sombras, los susurros y el llanto la perseguían en sueños, recordándole que hay lugares que nunca debieron ser descubiertos y que algunos secretos están destinados a quedarse enterrados para siempre. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para nuestras próximas investigaciones. Si tienes alguna experiencia paranormal o conoces un lugar tan misterioso como este, déjanos un comentario. Quizás la próxima historia que contamos sea la tuya.